Aún así, lo que sí llama la atención es, en todo caso, algunos oportunismos de gente de influencia que en su vida le escuché una sola palabra sobre el tema, hasta hace 6 meses descubrieron algo llamado Israel. 6 meses. Mirá que nunca jamás les escuché nada sobre el tema, hace 6 meses resulta que descubrieron la piedra filosofal. Mi primera reacción es indiferencia absoluta. En primer lugar, porque no los considero intelectualmente. Y en segundo lugar, porque no creo que sean los que quieren aparentar ser. Ahora, si tuviésemos que responderles algo, yo les respondería enviándolos a leer la encíclica del Papa de 1937 con viva preocupación, que es precisamente la encíclica que mencionaba recién Axel, donde hay una condena irrestricta, diría, a las posiciones que este tipo de gente reivindica. O sea, y he llegado a la conclusión, que probablemente muchos la mencionaron antes, T.S. Eliot, por ejemplo, aunque me enteré después de llegar yo a mi conclusión, que Occidente no sobrevive sin el cristianismo, se acaba todo. Y que no sobreviva Occidente significa que se acaba la libertad, se acaba la economía de libre mercado, se acaba la seguridad, se acaba todo. O sea, o volvemos a un infierno pagano, ¿ya? O nos convertimos en país ocupado por el Islam, donde gobierna la Sharia, que es lo que está pasando cada vez más en Europa. Pero si tú no ofreces un anclaje a la trascendencia, ¿ya? Y una idea de verdad objetiva, que es lo que te provee el cristianismo, y un diagnóstico certero sobre la naturaleza humana, que es lo que tiene el cristianismo, como lo dice Feugelin, el cristianismo tiene un diagnóstico bastante certero sobre la naturaleza humana, ¿no? En cambio, estas otras ideologías no, y por lo tanto creen que te pueden recrear al ser humano completamente y traer el paraíso. Bueno, vamos a colapsar civilizatoriamente. No tienes que ser un liberal, o sea, un conservador necesariamente, para entender que hay un sustrato sociológico, histórico, de valores, ¿no? De instituciones informales que han permitido que tu civilización sea lo que es, y que ese sustrato no hay nada que se compare en influencia al cristianismo. Obviamente está el legado de Roma, de Grecia, todo eso, pero al cristianismo, y que no puede sobrevivir culturalmente si se deja de creer en Dios, y en una secularización absoluta. Yo era muy partidario de la secularización antes. Hoy día creo que es un error. Yo lo veo en Alemania, yo soy alemán, yo viví muchos años allá. Alemania es para ponerse a llorar. Y te lo digo como alemán, que amo ese país. Tengo ciudadanía, todo, hablo el idioma. Es para llorar lo que está pasando en Alemania. Tú ya no puedes, hay ciudades que han cancelado los mercados de Navidad por la amenaza a los atentados de los musulmanes. Hay otras que se niegan a muchas festividades cristianas para no ofender a los musulmanes. Y así nos vamos. El rey de Inglaterra celebró el Ramadán y le dio un saludo a todos los musulmanes, pero no quiso dar ningún discurso ahora para Semana Santa. No basta el liberalismo, tenemos que recuperar los fundamentos del cristianismo y no entrar en la pelea si son luteranos o son católicos, o que el verdadero es el mío, que esto, que otro, que esta misa, que la otra misa. No. Aquí hay que irse con C.S. Lewis. C.S. Lewis, que era ateo, y se convierte al cristianismo, y escribe ese ensayo, Mere Christianity, donde él explica lo que tenemos en común todos los cristianos. Y los liberales que crean, se los digo seriamente, Charles Murray, los liberales que crean que la libertad se va a defender solo maximizando tu placer económico y tus utilidades y todo lo demás, están destinados a verse muy frustrados y a ver su civilización derrumbarse alrededor de ellos. Y a plantearle a la izquierda, sin ningún complejo, que los verdaderos fascistas son ellos. Muchas gracias. Bueno, a ver si se escucha. ¿Está prendido? Hola, ahí sí. Bueno, muchas gracias Axel, muchas gracias Agustín. Realmente, si no encontraron motivos para comprar el libro, ya no sé cuánto tiempo más, pero realmente nos queda corto todo el tiempo que estuvimos. Voy a resignar mis preguntas para pasar a las del público y voy a seleccionar en principio una de la derecha y otra de la no derecha. Así que bueno, necesito por favor que levante la mano a alguien de acá, así le pasamos el micrófono. Adelante.
Que sean cortas, por favor. Síntesis inicial. ¿Cómo están? No, volviendo a esto que se hablaba mucho de esta nueva ola capaz de antisemitismo católico que hay y que buscan en cierta forma reivindicar, ¿no?, a Hitler por sobre los judíos y demás. Ustedes que son referentes de la derecha y además católicos, siento que no hay una bajada de línea clara, porque es decir, la Iglesia Católica en el 65 desprecia el antisemitismo y declara que eso está mal. Y siento que el mensaje de nuestra parte, de la batalla cultural, no está claro, no está unificado a la hora para salir a desmentir a esos falsos católicos antisemitas. ¿Cómo podemos ordenarnos para pelear contra eso? Muchas gracias. Mira, hay un montón de gente a la que nunca vas a poder convencer y que está fuera de nuestro poder cambiar, ¿no? Pero esto es siempre digo yo, los debates no son para convencer a tu adversario, es para convencer al público. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es hacer ver cada vez más la verdad histórica y la verdad filosófica de estos temas. Fíjate que las SS, las tropas de élite alemanas, dirigidas por Himmler, por Heinrich Himmler, que probablemente fue el más criminal de todos, y la competencia era bien dura, tuvieron una división completa de musulmanes. La gente no sabe esto, pero tuvieron una división, y el gran mufti de Jerusalén, que es un musulmán árabe, se reúne con Hitler en los 40, principios de los 40, y Hitler le encomienda a él dirigir esas tropas de élite musulmanas que va reclutando en Bosnia, en otras partes. Y el gran mufti de Jerusalén es una persona que se encarga también de bloquear las vías de escape, porque la teoría de él, la tesis de él, era que había que exterminar por completo al pueblo judío. Totalmente. Igual que los nazis. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día tú ves el mundo islámico asociado con la izquierda, que es una cosa increíble. Tony Blair acaba de sacar, no sé si lo vieron, una declaración donde él dice: tenemos que terminar esta sociedad impura, no sé cuál fue el término que usó, no me acuerdo, entre la izquierda y el islamismo. La izquierda hoy lo que está buscando es destruir Occidente, tal como lo hicieron antes con estos movimientos. Quieren destruir Occidente y parte de eso pasa por invadir, lleno de musulmanes, nuestra civilización. Los musulmanes no son compatibles con nuestra cultura, salvo los muy moderados que los hay, qué sé yo, pero en general no lo son. Miren cómo está Europa. Entonces es una sola cosa. Tienes a la izquierda, que además es woke y los trans y todo lo demás, asociado con el Islam, que es para destruir Occidente por el enemigo común, y además ahora, y Occidente también es Israel, y además ahora se le suman católicos, que no les gusta que haya los musulmanes, pero además están atacando la punta de lanza occidental, que es lo que está en Medio Oriente, que es el único país que es Israel, y que es aliado estratégico de Estados Unidos y de muchos países en Occidente por temas de armamento, geopolítica y un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos que combatir eso. A mi modo de ver, lo que estamos enfrentando hoy es más complicado que en tiempos de la Guerra Fría. Porque no solo tiene una potencia con armas nucleares como China y otras más, que con Rusia, etcétera, podría llegar a ocurrir algo de conflicto con ellos, que escale, sino que nosotros tenemos el enemigo interno ahora. Está adentro. O sea, nosotros antes estábamos más o menos unidos. Los demócratas, en tiempos de la Guerra Fría, salvo un par de excepciones, no era gente que estuviera aplaudiendo el marxismo. Y ahora tú tienes a la élite, buena parte de la élite, toda la élite casi de izquierda, aplaudiendo versiones del marxismo que lo que apuntan es a la destrucción de nuestra civilización. Entonces, es muy complejo lo que estamos viviendo. Hay gente que Europa la da por perdida, y en 20, 30 años más se acabó. Hay un informe que salió del Departamento de Estado recién en Estados Unidos, que si era viable seguir la alianza a la OTAN y un montón de cosas en décadas más, porque ¿qué vas a hacer tú con países musulmanes, digamos, que no tienen nada que ver con lo que son sus orígenes cristianos? O sea, es muy complejo esto. Yo no me confundiría en este tema. Me extendí la respuesta, pero creo que es importante notar que uno puede ser crítico de Israel, crítico de muchas cosas, pero ser completamente anti-Israel y todo lo demás escala en el juego a la izquierda más revolucionaria, más radical, más marxista, que quiere destruir nuestra civilización. Yo agregaría que encuentro en ese fenómeno que vos marcás mucho de artificial. Yo no estoy seguro de si realmente esa corriente que vos marcás es tan prominente como se supone, sobre todo en redes sociales. Yo me he tomado el trabajo de estudiar las distintas cuentas que constantemente bombardeaban en mis perfiles cada una de mis publicaciones
hice toda una estadística del asunto y cerca del 95% eran cuentas falsas. La mayoría ni siquiera tenía foto de perfil, ninguna foto de perfil. La inmensa mayoría no tenía ni siquiera 100 seguidores y eran cuentas creadas muy recientemente. Muchas otras tenían escudos o caricaturas o fotos diseñadas con IA. Te hablo desde mi experiencia personal. Esa gente yo no la veo formando estructuras políticas reales, no las veo dando vida a movimientos políticos reales, sí los trotskistas, pero de la derecha neonazi, para mí siempre fueron muy poquitos. En todo caso, ahora, posiblemente, tengan, por ejemplo, un buen centro de trolls, tengan financiamiento, hay que ver de dónde le viene. Todos podemos sospechar. No, está bien. Digo, somos libres de sospechar y no, mejor no voy a entrar ahí ahora. A lo que voy es, yo creo que hay una guerra digital en este momento donde uno tiende a confundir la realidad con lo que le aparece en X y en Instagram. Lo que aparece en X y en Instagram, en mi experiencia, y mira que los he tenido acechando durante meses y no los he bloqueado a propósito, porque he querido ir dándole seguimiento a todas esas cuentas, ir clasificándolas en distintas categorías para ir viendo cuánto de verdad había atrás de esto, y mi conclusión es que arriba del 90% eran falsas. Aún así, lo que sí llama la atención es, en todo caso, algunos oportunismos de gente de influencia que en su vida le escuché una sola palabra sobre el tema, hasta hace 6 meses descubrieron algo llamado Israel. 6 meses. Mirá que nunca jamás les escuché nada sobre el tema, hace 6 meses resulta que descubrieron la piedra filosofal. Bueno. Vos me preguntás cómo reaccionamos a eso. Mi primera reacción es indiferencia absoluta. En primer lugar, porque no los considero intelectualmente. En primer lugar. Y en segundo lugar, porque no creo que sean los que quieren aparentar ser. Ahora, si tuviésemos que responderles algo, yo les respondería enviándolos a leer la encíclica del Papa de 1937 con viva preocupación, que es precisamente la encíclica que mencionaba recién Axel, donde hay una condena irrestricta, diría, a las posiciones que este tipo de gente reivindica. Sí sería interesante evitar que se contamine al catolicismo de gente que lo está instrumentalizando políticamente. Pero como te digo, son pocos, evidentemente tienen hoy poder quizás económico, como para poder haber armado o haberse organizado en redes de esa manera, pero en principio yo no creo que eso tenga traducción hoy como movimiento político, como partido político, como opción política. Acá quiero agregar solo una cosa, donde me preocupa un poco más en Estados Unidos, Sí. ¿ya? Porque ahí está empezando a surgir, o sea, está completamente consolidado, y es la pelea que tienen entre Ben Shapiro, con Candace Owens y con ahora la Megyn Kelly, que está como siempre entre medio, pero en el movimiento MAGA hay una cosa, Tucker Carlson, todos ellos, que se ha vuelto muy virulentamente antisemita. ¿Ya? No todos ellos, en distintos grados, y anti-Israel. Ahí me preocupa, ¿ya? Y que eventualmente eso tenga como una proyección hacia movimientos en América Latina o en otros lados, que es algo que yo tampoco descarto 100%, pero obvio que Agustín tiene toda la razón. Esto por ahora acá no es marginal. Pero sí me preocupa en el caso de Estados Unidos porque está fracturando en medio el movimiento conservador, y eso es muy malo desde el punto de vista político, claramente. Así que, ¿cómo se llama este que salió ahora, que tiene apellido hispano? Fuentes, bueno, sí. Y lo peor es que es gente inteligente, muy articulada, ¿no? O sea, tiene muchos seguidores. Entonces, bueno, eso yo lo diría así. Yo sumo una última cosa, pues hay otra curva que no hay que comerse. La idea que nosotros habríamos traicionado las banderas de la derecha. Eso se está intentando instalar en redes, por ejemplo.
Y cuando vos mirás de cerca, Trump en Estados Unidos, los Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, José Antonio Cast y Johannes Kaiser en Chile, Víctor Orbán en Hungría, Abascal en España. Es decir, y si querés ir al mundo intelectual, Jordan Peterson. Es decir, en realidad nosotros estamos diciendo lo que siempre dijimos. Nosotros atacamos, por ejemplo, a George Soros por cómo ha financiado el wokismo y a las izquierdas en nuestros países. No por ser judío. Porque al mismo tiempo podemos encontrar un judío en PragerU, por ejemplo, o en Daily Wire. Es decir, acá no ha habido ninguna traición a ninguna bandera, tanto así que todos nuestros referentes dicen exactamente y hacen exactamente lo que vienen diciendo desde hace años. Pero esa es la otra curva que se está tratando de generar, la idea de estos tipos han traicionado porque se han vendido al sionismo. Por supuesto, y perdón, Donald Trump también, y Bolsonaro también, y Abascal lo dice desde que empezó Vox, y Kast lo está haciendo, y toda esta gente que ahora irrumpe acusando traición, no se da cuenta que en realidad esto, que le podemos llamar, si ustedes quieren, la nueva derecha, siempre ha tenido esta postura, que, ojo, no es necesariamente sionista, sionismo es otra cosa, no es necesariamente sionista, pero que en el esquema geopolítico, como dijo Kaiser recién, la idea de no dejarle lugar a los que realmente están intentando colonizar Occidente, que son los islámicos, esto ha sido, pero una cosa ABC para la derecha europea y para la derecha en América, especialmente en Europa por motivos obvios. Entonces, acá en realidad no hay nada más que una sensación que se está tratando de generar y una realidad en Estados Unidos. Estados Unidos, comparto con Axel, esto es así, MAGA en este momento tiene una fractura, por un lado MAGA y por otro lado American First. Bueno, ese es un problema que ellos tendrán que resolver. Siendo este tema, ¿no?, lo que más me gustó de tu libro, yo lo leí y me gustó mucho esto, que metieras la religión, ¿no?, que es el tema. Y cómo lo pusiste como primero hay una característica que es la tabula rasa, o sea, primero necesitan limpiar un pasado, desconectar al hombre del pasado, y después viene esta nueva religión, como la que dijo Agustín, del intramundo o del inframundo incluso, ¿no?, como se ve en el último capítulo. Ahora, con esto crean una religión estatal, crean una cosmovisión, y lo hacen de una manera compleja y abarcando todas las áreas de la psiquis humana, podemos decir. ¿Cómo en una batalla cultural podemos oponer solamente el liberalismo, que es una filosofía de mínimos, y no una religión? No podemos. No. Acá tiene que haber una defensa absoluta, profunda del cristianismo, o la tradición judeo-cristiana. Hay gente que le carga ese concepto, pero es judeo-cristianismo. Y tenemos que... Esta es una conclusión a la que llegué yo después de ser ateo y /agnóstico durante toda mi vida. Y de hecho, personalmente yo sí he hecho un tránsito a la fe en los últimos 5 años, por distintas razones, pero una cuestión que terminó por sellar el tránsito fue la investigación en este libro. O sea, y he llegado a la conclusión, que probablemente muchos la mencionaron antes, T.S. Eliot, por ejemplo, aunque me enteré después de llegar yo a mi conclusión, que Occidente no sobrevive sin el cristianismo, se acaba todo. Y que no sobreviva Occidente significa que se acaba la libertad, se acaba la economía de libre mercado, se acaba la seguridad, se acaba todo. O sea, o volvemos a un infierno pagano, ¿ya?, o nos convertimos en país ocupado por el Islam, donde gobierna la Sharia, que es lo que está pasando cada vez más en Europa. Pero si tú no ofreces un anclaje a la trascendencia, ¿ya?, y una idea de verdad objetiva, que es lo que te provee el cristianismo, y un diagnóstico certero sobre la naturaleza humana, que es lo que tiene el cristianismo, como lo dice Voegelin, el cristianismo tiene un diagnóstico bastante certero sobre la naturaleza humana, ¿no? En cambio, estas otras ideologías no, y por lo tanto creen que te pueden recrear al ser humano completamente y traer el paraíso. Bueno, vamos a colapsar civilizatoriamente, y hay síntomas de eso. El liberalismo no basta. Y de hecho, yo tengo que argumentar, incluso desde Hayek, yo creo que si él estuviera acá me daría la razón.
porque él cuando uno lo lee bien, él rescata mucho las tradiciones, pero también habla de la religión. Y él lo bautizaron católico, pero bueno, fue ateo buena parte de su vida. A mí me contaron que antes de morir se volvió a creer en Dios, no sé. Pero él identifica el nazismo también como una reacción, y el socialismo general marxista como una reacción anticristiana, contra elementos del cristianismo. ¿Ya? Entonces, no tienes que ser un liberal, o sea, un conservador necesariamente, para entender que hay un sustrato sociológico, histórico, de valores, ¿no?, de instituciones informales, que han permitido que tu civilización sea lo que es, y que ese sustrato no hay nada que se compare en influencia al cristianismo, obviamente está el legado de Roma, de Grecia, todo eso, pero al cristianismo, y que no puede sobrevivir culturalmente si se deja de creer en Dios, y en una secularización absoluta. Yo era muy partidario de la secularización antes. Hoy día creo que es un error. Hoy día creo que, fíjense lo que les voy a decir, me van a crucificar los liberales. Yo creo que los estados tienen que defender la identidad nacional. Y esa defensa de la identidad nacional no solo pasa por el control migratorio, que es obvio, o sea, sobre todo culturas que totalmente incompatibles, no tienen nada que ver contigo en ningún sentido, y que son un retroceso, sino también en términos valóricos. Porque si no, ¿en qué vamos a quedar? Que no se puede hacer una celebración pública en la Municipalidad de Buenos Aires porque de la Navidad, porque resulta que como somos totalmente neutrales, entonces también hay que tener una para los musulmanes y hay que tener una para los no sé cuántos. No, este es un país cristiano de tradición. La pregunta, ¿queremos que cambie y sea musulmán? No. ¿Queremos que nos dé lo mismo? No. Yo lo veo en Alemania, yo soy alemán, yo viví muchos años allá. Alemania es para ponerse a llorar. Y te lo digo como alemán que amo ese país. Tengo ciudadanía, todo, hablo el idioma. Es para llorar lo que está pasando en Alemania. Tú ya no puedes, hay ciudades que han cancelado los mercados de Navidad por la amenaza a los atentados de los musulmanes. Hay otras que se niegan a muchas festividades cristianas para no ofender a los musulmanes. Y así nos vamos. El rey de Inglaterra celebró el Ramadán y les dio un saludo a todos los musulmanes, pero no quiso dar ningún discurso ahora para Semana Santa. Entonces, usted, el que sigue esto, se está dando cuenta cómo Occidente, y viene de ahí, de la cosa religiosa, Occidente está retrocediendo y te está generando que un punto que va a colapsar. Yo no creo, para cerrar, no basta el liberalismo, tenemos que recuperar los fundamentos del cristianismo y no entrar en la pelea si son luteranos o son católicos, o que el verdadero es el mío, que esto, que otro, que esta misa, que la otra misa. No. Aquí hay que irse con C.S. Lewis. C.S. Lewis, que era ateo y se convierte al cristianismo y escribe ese ensayo, Mere Christianity, donde él explica lo que tenemos en común todos los cristianos. Y lo escribe en parte como una explicación de qué estaba defendiendo Inglaterra en la guerra frente a los nazis. ¿Ya? Entonces tenemos que, los que queremos, digamos, que nuestra cultura prevalezca en el tiempo, no podemos evitar ese trabajo. Defender el cristianismo, y yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero empezar a convencer a la gente de que el Dios cristiano, eso, hay buenas razones para creer que es cierto. ¿Ya? No vamos a estar tampoco acorralando a la gente que es atea. No, si nosotros no somos así. Pero tenemos que hacer esfuerzos por persuadir. Cuando te metes a estudiarlo, hay buenas razones. Yo me he metido a estudiarlo ahora. Un último dato, Charles Murray en Estados Unidos, que según mucho el científico social más importante de Estados Unidos, el tipo es un genio, acaba de sacar publicar un libro que se llama Taking Religion Seriously, donde él dice por qué él dejó de ser ateo. Y te da todos los argumentos, desde la ciencia, pasando por, no es un largo libro, pasando por la teología, etc. Esas cosas hay que difundirlas. Y los liberales que crean, se los digo seriamente, Charles Murray, los liberales que crean que la libertad se va a defender solo maximizando tu placer económico y tus utilidades y todo lo demás, están destinados a verse muy frustrados y a ver su civilización derrumbarse alrededor de ellos. Yo voy a sumar un apunte nomás porque coincido plenamente con lo que dice Axel.
Tenemos mañana un círculo de lectura. No sé si acá hay gente que se inscribió. A ver si levanta la mano. ¿Han leído el libro? Sí, Kenneth Minogue tiene un capítulo sobre cuál es el aporte del cristianismo a la política occidental. Y uno de los principales aportes ha sido la capacidad del cristianismo para separar la esfera religiosa del Estado. A diferencia de los griegos, de los romanos y también de los sistemas totalitarios que con esas religiones políticas llamadas ideologías le demandan al individuo una conciencia uniformizada por el poder político, el cristianismo apela a la interioridad extrapolítica, es decir, por fuera de la política el ser humano tiene una relación trascendental con su creador. Esa idea es novedosísima. Esa idea no existía antes. Es decir, un Aristóteles, su vivencia de la deidad era una vivencia política de la deidad. Lo mismo los romanos. Había una articulación entre el Dios y la polis íntima. El cristianismo separa eso. Y eso nos distingue, por ejemplo, del mundo islámico, donde los regímenes son teocráticos porque nunca generaron esa separación. La pregunta, entonces, es, ¿podemos nosotros ofrecer una religión política que entusiasme? O algo más o menos así habías planteado. Y yo te diría, no, precisamente porque somos todo lo contrario de los mercaderes de las religiones políticas. Si uno mira la idea del Estado mínimo, principio de subsidiariedad, que por cierto es reivindicado por la doctrina social de la Iglesia, que la idea general del principio de subsidiariedad es que ninguna unidad mayor debe hacer aquello que pueda hacer la unidad menor. Es decir, aquello que pueda hacer la familia que no lo haga el municipio, lo que pueda hacer el municipio que no lo haga la provincia, lo que pueda hacer la provincia que no lo haga el Estado. Un principio totalmente engarzable con una filosofía de Estado pequeño, como una filosofía que ponga a la persona individual en el centro y que vaya de abajo hacia arriba. Y en ese sentido, hay una articulación política entre lo que le aportó el cristianismo como fundamental a la política occidental y lo que le aportaron las luchas contra los estados absolutos, contra los autoritarismos, contra los totalitarismos, que es el respeto por la persona individual, el respeto por el entorno de la comunidad más próxima al individuo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Inventar una nueva religión política? No, restaurar. Y desde ese punto de vista, más que conservadores, yo diría, estamos llamados a ser restauradores o reaccionarios, si ustedes quieran. Reaccionarios. En el sentido de que estamos en contra de una revolución en ciernes que, como dice Axel Kaiser, está generando un acontecimiento último en Occidente. Y digo último porque es el momento en el que se define si seguimos siendo o si dejamos de ser. Por eso siempre me pareció una estupidez cuando los liberales o los libertarios se peleaban con el mundo cristiano. El ser humano al final, estoy convencido, y creo que la historia me daría razón en esto, no la historia próxima, sino la historia de la humanidad desde que se registra, o desde que tenemos registro, mejor dicho, está atravesado por una constante antropológica que es el deseo de trascender. El deseo de trascender es una constante de la naturaleza humana. El problema es cómo satisfacemos el deseo de trascender. Y la satisfacción de ese deseo se basa en lo que uno encuentra en la vida cuando llega. Encontrás religiones, encontrás filosofías, encontrás ideologías. Ahí está, todo disponible para que elijas. Nosotros no podemos ser vendedores de religiones políticas. Tenemos a nuestra disposición algo que ha funcionado y que le ha dado su impronta a Occidente desde hace siglos, que es el mundo cristiano. Y digo el cristianismo porque coincido una vez más con Axel, no hagamos las estupideces de remontarnos a peleas del siglo XVI y XVII. Temas de reforma, contrarreforma, eso no va más. Esas discusiones ya se dieron, ya marcaron una época, la historia se repite primero como tragedia y después como farsa, dice Marx. No hagamos la farsa de lo que fue una tragedia. Más bien, reconozcamos que hay distintas formas, en todo caso, de vivir el cristianismo. Algunos somos católicos, otros son evangélicos, protestantes, lo que fuere, y estamos de acuerdo en lo fundamental. Culturalmente estamos de acuerdo en lo fundamental y ese piso
es estrictamente necesario para levantar anticuerpos en este momento, que es un momento decisivo. Así que nada de religiones políticas de nuestro lado, no nos hacen falta. Tenemos una religión ya en Occidente que además es la religión de la verdad.